En primer lugar, me gustaría remarcar que así como hace unos meses nos pareció crucial como sindicato empezar a debatir y cuestionar esta nueva herramienta que se nos coló por la ventana ante la llegada de la pandemia, del coronavirus y del aislamiento social y obligatorio que estamos viviendo, y llevamos a cabo una jornada también virtual vía Zoom en ese sentido. Esta vez nos pareció fundamental dar este debate desde una perspectiva de géneros y feminista, para poder de alguna manera cuestionarnos un poco cómo esta nueva modalidad impacta de manera diferenciada a quienes tienen históricamente a cargo tanto las tareas de cuidado como la administración del hogar, entre otras cuestiones. Para eso reunimos a dos personas que, a partir de su mirada, la idea es que nos puedan brindar herramientas que nos permitan cuestionar el teletrabajo desde una perspectiva diversa. Ellas son Mariela Inés Laguesa, que es miembro de comisión directiva de la J de Quilmes y especialista en Derecho Laboral, y Lucrecia Fraquia, que es la secretaria de Géneros y Diversidad de la J de Quilmes. Antes de comenzar la charla, quería agradecer la presencia de Débora Bertone en la jornada de hoy. Ella es la secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la JB a nivel provincial. No sé, Debo, si andás por ahí. ¿Tenés ganas de decir algo? Dale, hola Ana, gracias. Bueno, no, yo simplemente saludar porque las compañeras María Inés y Lucre son las compas que han preparado esta charla y seguramente van a profundizar en la cuestión del teletrabajo y además en esto tan importante que es la mirada de género. Sí, destacar y saludar la iniciativa de la Secretaría de Género, de la Departamental Quilmes, de estar discutiendo esta modalidad de empleo que viene siendo, digamos, hace mucho tiempo se quiere instalar desde sectores empresariales y desde sectores patronales, y que la pandemia ha sido la excusa perfecta para el desembarco de esta modalidad de trabajo, y que es muy importante estos ámbitos para debatir, para analizar y para pensar cuál es la afectación que tiene esta modalidad de empleo en términos de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y especialmente cuál es la afectación diferenciada, como decía Ana en la introducción, en relación a la cuestión de género. Así que desde mi parte me parece muy importante este espacio, saludar a la Secretaría de Género, saludar a la Comisión Directiva de la Departamental Quilmes por traer este tema a debate, y no solo este tema a debate, sino desde esta mirada de género, que es tan importante que, para mencionar una cuestión fundamental, ya podemos nombrar la incompatibilidad entre el teletrabajo y las tareas de cuidado y las tareas del hogar, y que eso recae mayoritariamente en las compañeras, en las mujeres. Digo, hoy todavía en nuestra sociedad esas tareas recaen mayormente sobre las mujeres, como para tirar ahí un punto que seguramente las compañeras van a profundizar, y también, por supuesto, destacar también algo que mencionaba Ana en la introducción, que tiene que ver lo importante que ha sido para nuestro sindicato, para nuestra organización, tener una regulación del teletrabajo al interior del Poder Judicial. Eso realmente lo vivimos como una conquista, porque tiene que ver con ponerle límites, ¿no?, a esta modalidad que sin dudas viene a avasallar muchos de nuestros derechos como laburantes. Entonces es importante que tengamos esa regulación, y menciono lo que para mí son tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con que sea una regulación que se circunscribe, una modalidad de empleo acordada y regulada que se circunscribe a la época de pandemia, porque lo que estamos diciendo desde el sindicato es que esta regulación y esta modalidad de trabajo tiene que ser circunscripta a esta modalidad, a esta situación de pandemia, y no ir más allá. La cuestión de la voluntariedad y el límite a la jornada laboral. Son tres características muy fundamentales que tiene nuestra regulación del teletrabajo al interior del Poder Judicial, entre otras, ¿no?, características que también han sido reguladas y han podido
plantearse desde el sindicato para poner un límite a una modalidad de trabajo que afecta y que vulnera los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y muy especialmente afecta y de manera diferenciada a las mujeres. Entonces, súper importante esta jornada y que estemos pensando entre todas, entre todos y entre todes esta nueva modalidad y también cómo organizarnos para poner un límite, un freno. Agradecerles también, por supuesto, que me hayan invitado y poder estar debatiendo con ustedes. Gracias. No, gracias a vos, Debo. Bueno, ahora sí, antes de empezar la charla, permítanme darles algunas pautas sobre el desarrollo de la jornada. En primer lugar, les aclaro a todos que durante la mayor parte del desarrollo van a estar sus micrófonos silenciados. Esto es más que nada para que no se generen interrupciones imprevistas durante el desarrollo de la misma. Lo que les proponemos desde la organización de la jornada es que a medida que vayan escuchando las diferentes exposiciones, vayan canalizando en el chat, que está al costadito a la derecha, cualquier duda, sugerencia, pregunta que les pueda surgir. Así al final de la charla, al final de las exposiciones de las compañeras, nos damos un espacio de devolución de cualquier inquietud, consulta, pregunta, o mismo por ahí alguna opinión, deseo de expresar algo. Así que, bueno, y puntualmente aclararles que si hay alguna pregunta que tiene que ver con alguna cuestión gremial, también dejémoslo planteado en el chat y eso después nosotros lo tratamos a nivel departamental. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Mariela. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la JB Quilmes por dejarnos construir este pensamiento horizontal de manera colectiva. También el agradecimiento es para todos los y las compañeras presentes, para los amigos, para las amigas y para todos los colegas que nos están acompañando esta tarde. Es bien interesante la jornada de hoy porque nos convoca a hablar de teletrabajo y las cuestiones de género, ¿no? Y bien, la pandemia del coronavirus puso sobre la mesa múltiples discusiones, el tema sanitario, el tema político, la capacidad de respuesta de los estados, pero también el impacto socioeconómico en los mercados laborales. En nuestro país la pandemia deja heridas abiertas en el mercado laboral en términos de desigualdad de género, posicionando el centro del debate en la necesidad de entender al trabajo en los términos amplios para lograr avanzar hacia escenarios de igualdad sustancial. De manera histórica, el empleo masculino ha tenido a ser cíclico, mientras que el femenino es intermitente. Y esto lo digo porque la baja participación histórica de las mujeres en el mercado laboral fue ante los despidos de los varones asalariados en un núcleo familiar de composición tradicional. La mujer ingresaba al mercado de trabajo para compensar esa caída de ingresos. Esto puntualmente, y como ejemplo paradigmático, lo vemos en nuestro país en la década de los 90, cuando la población económicamente activa femenina aumentaba considerablemente a un 36,8%, producto de esta salida masiva de la mujer al mercado laboral. Esta tendencia en alza de la actividad femenina también se encuentra a partir de la recesión económica en el año 2018. A pesar de haber ingresado masivamente al mercado laboral, la población económicamente activa femenina en el tercer trimestre del 2019 es del 49,2%, sin perjuicio de lo cual las brechas de género son alarmantes. Las mujeres sufren los mayores niveles de desocupación, un 10,8% contra un 8,9% de la mano de obra masculina. También sufren precarización laboral, un 36% contra un 34,2% de la masculina, y generan ganancias en promedio un 29% menos que sus pares varones. Por otro lado, debemos analizar el universo de las personas que perciben la asignación universal por hijo, que el 96% son mujeres, lo cual se vincula con una significativa cantidad de jefaturas de hogar femeninas, donde son las únicas responsables de los niños, niñas y adolescentes, y esto representa un total del 85,6% en los hogares monoparentales. Sin lugar a dudas, esta matriz estructural que explican
estas brechas es la asunción de los trabajos de cuidado no remunerados. En relación en estadísticas, desde el año 2013, la 19ª Conferencia Internacional en Estadísticos del Trabajo adoptó una definición amplia de este concepto de trabajo. Y va a comprender todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para el uso final propio. Y relacionando con los aspectos normativos, esta definición se va a condecir con el bloque constitucional argentino, en especial con el... Se te silenció el audio, Mari. Perdón, todo por mover las manos. Esta necesidad de dar clases y mover manos. Bien, decíamos que relacionando las tareas de responsabilidades familiares con los aspectos normativos, vamos a encontrarlas en el bloque constitucional argentino, ¿sí? En especial el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que va a reconocer estos impactos de las responsabilidades familiares que pueden verse alterados en el desarrollo laboral de las personas. También el reconocimiento de las mujeres, ¿sí?, como grupo vulnerable se encuentra en la Constitución argentina, con especial protección en el artículo 75, inciso 23, y la cláusula por excelencia del artículo 14 bis, que comprende que el trabajo en sus diversas formas va a gozar de la protección de las leyes, con lo cual todas estas normativas van a complementar este mandato de protección. Sin embargo, las estadísticas nacionales analizan y vinculan la relación trabajo para el mercado y excluyen del análisis económico este trabajo de reproducción social de la vida, este trabajo no remunerado. Para avanzar con esta medición, varios países desarrollaron una encuesta relacionada al uso del tiempo. En Argentina, este modelo se incorporó en el año 2013 cuando el INDEC realizó la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo. Los datos son alarmantes, pero no nos sorprenden, porque las mujeres realizan el 76% del trabajo de cuidados no remunerados, mientras que los hombres solamente un 57,9%. En tiempo, esto implica que las mujeres dedican a estas labores en promedio 6,4 horas semanales, mientras que los varones 3,4 horas semanales. Decimos que nuestro hilo de oro es que la pandemia pone de manifiesto y de manera coyuntural la expresión del teletrabajo hogareño y deja al descubierto un mapa de desigualdades que en esta charla las vamos a tratar de desarticular. En el contexto actual, el quedarse en casa representa un tironeo entre la disciplina trabajo a distancia y el cuidado de personas dependientes. El teletrabajo es una renovación del tradicional trabajo a domicilio, donde se actualizan algunas discusiones, pero hay una que siempre sigue históricamente, que es la consecuencia de la economía silenciada de las mujeres en el hogar. El teletrabajo comienza a manifestarse hace medio siglo, ¿sí?, aun cuando este desarrollo informático que estamos viendo ahora solamente lo pensábamos como una fantasía futurista. Y en paralelo del nacimiento del teletrabajo, el movimiento feminista en el mundo comenzó a denunciar este contenido político del orden reproductivo en el hogar. Si bien el teletrabajo se viene discutiendo hace varias décadas, lo cierto es que en aquel tiempo no se contaba con esta narrativa feminista consolidada como sucede en la actualidad. Y el confinamiento materializó esta idea de teletrabajo como una opción que vino para quedarse en el comercio, en la industria, en el poder judicial y en otros lugares más allá de la industria informática o periodística, que es donde el nicho laboral donde se desarrolló y sobrevivió durante todos estos años. Por esta razón, quiero señalar la importancia que tiene discutir en profundidad las consecuencias del teletrabajo en el hogar, entendiendo como una parte de la economía silenciada, porque la pandemia pone en jaque y de manifiesto esta dicotomía capital-trabajo. Entonces la pregunta que les propongo es, bueno, en nuestros hogares, ¿qué hacemos? ¿Un home office como se vende o un family office? Depende cómo sea nuestra composición familiar. El quedarse en casa para protegernos de una enfermedad
trastoca esta red de cuidados, forzando a las mujeres en particular a asumir mayoritariamente la actividad de cuidados. Y la actualidad nos obliga a repensar la historia, ¿sí? Y es el momento oportuno para reescribirla y abolir esa expresión de sexismo económico anclado en la división de la mujer en el hogar, para lo cual es necesario entender y reconocer, para desarrollar un mundo más igualitario y democrático, esta idea de que no es amor, es trabajo reproductivo. Debemos desarticular, ¿sí?, estos artilugios, ¿sí?, lograr una democratización de la vida social. Bajo este paradigma de pandemia, el teletrabajo, y a pocos meses, ¿no?, de que se instale, ¿sí?, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el teletrabajo se necesitó regular, ¿sí? Y el jueves pasado se sancionó la ley de teletrabajo, que, bueno, es una incorporación a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? El teletrabajo es una modalidad laboral, que, si bien esta ley en particular se incorpora, ¿sí?, el artículo 152 bis de la ley de contrato de trabajo, tenemos principios, ¿sí?, que podemos analizar, que pueden ser interesantes para poder discutir. En primer lugar, la ley determina que las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo gozan los mismos derechos y obligaciones de quienes trabajan bajo la modalidad presencial. Por otro lado, la norma regula que la remuneración de los trabajadores no podrá ser inferior a la que se percibe bajo la modalidad presencial. Respecto de la jornada laboral, sí debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales. ¿Qué pasa con las plataformas o los sistemas que utilizamos para desarrollar la prestación? ¿Sí? Se van a tener que desarrollar de modo acorde a nuestra jornada laboral, impidiendo su conexión fuera de la misma. Y es clave que la ley pone de manifiesto, y esto es un punto muy interesante, que establece el derecho a la desconexión. Sí. Chicos. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Claudio. Mira, estoy acá, te acabo de mandar un mail, necesito que me lo respondas ahora mismo porque a las 18 tengo que... Oh, estás en una reunión de trabajo ahora. ¿Estás en la computadora? Bueno, bárbaro. Minimizar la reunión que está... Ya sé que estamos fuera del horario de trabajo, pero yo necesito que me lo responda porque ahora no hay un horario fijo. Así que te pido por favor que me hagas... Avisémosle a Claudio que está saliendo para todos. Sí. Hola, Ma. Sí. Sí, Hola, ¿qué está mami. pasando? Por favor. Sí, estoy en una reunión de... Esto pasa con el Sí, teletrabajo. ya sé que necesitas Marie. que te lleve las cosas. No pasa nada, hay que... No podés... No, mamá, en una reunión por Zoom, no podés esperarme. Necesitas que te lleve algo más. Bueno, hagamos una cosa. Mami, escúchame. Mándame la lista por WhatsApp, que yo te pido las cosas. Hijito, ahora la leche, no, papi. Espera, es temprano todavía, estoy en una reunión. Escúchame, mírate un capítulo de Dinos, eso. No, papi, la tarea ahora no, si tenemos una sola compu. ¿Termina mamá con esto? Escúchame, termino y hacemos, agárrate, toma, un paquete de galletitas. Ay, ayúdame con tu hermanito, por favor, entretenelo. Son 2 segundos, ¿sí? Termino y estoy con ustedes. ¿Puede ser? Estoy en una reunión de teletrabajo, che. Por favor. Bueno, perdón. Andaban, escuchame, estoy acá, en serio, estoy un poquito, no te puedo alzar a UPA. Bueno, esta intervención artística que le agradecemos a Nicolás, a Maga y a Sol, pone de manifiesto sí que la realidad supera la ficción, y que este derecho a la desconexión digital se plantea como un viejo derecho o como una nueva obligación. Y este derecho es fundamental porque implica que el teletrabajador justamente tendrá el derecho a no estar conectado en los dispositivos digitales o en la tecnología de la información y comunicación fuera de la jornada laboral y durante sus periodos de licencia. Y que tampoco va a poder ser sancionado por hacer uso de ese derecho. Es interesante porque los laboralistas siempre pensábamos que el futuro del trabajo era la automatización y que muchos empleos se iban a extinguir y iban a ser reemplazados por máquinas. Sin embargo, la utilización del smartphone, ¿sí?, de la tecnología,
nos presenta el futuro, ¿sí? Lo que va a ser clave es regular justamente la jornada, porque si nosotros pensamos durante esta pandemia, el celular solamente lo dejamos cuando dormimos, y siempre estamos permanentemente conectados a ver qué puede pasar o qué nos pueden pedir. Algunos tenemos la suerte de no tener estos jefes con estas características o sí, pero es importante que esté regulada el derecho a la desconexión. Otra nota importante que plantea la ley de teletrabajo es la referida a las personas que trabajan en tareas de cuidado, ¿sí? Y que acreditan tener a su cargo de manera única compartida el cuidado de personas mayores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que conviven con la persona trabajadora y que requieran una asistencia específica. Con estas características, estos trabajadores o trabajadoras tendrán el derecho a horarios compatibles con esas tareas de cuidado a su cargo. Bien, finalmente, la ley plantea de manera interesante que obviamente el empleador va a tener que proporcionar el equipamiento, ¿sí? Las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desarrollo de las tareas. Un tema importante, sí, para finalizar y no aburrirnos, está relacionado con la dilución de la noción de lo colectivo, ¿sí? Y esto va a responder a la pregunta de dónde se trabaja, con quiénes se trabaja, ¿sí? Y el teletrabajo, ¿sí? Existe un problema identitario de la noción del ser colectivo, porque justamente se modifica el lugar del trabajo. Y si lo relacionamos específicamente con las personas que realizan las tareas de cuidado, ellas no pueden realizar una huelga sustantiva porque justamente su tarea no es remunerada, a diferencia de lo que pasa con alguno de nosotros o nosotros cuando decidimos realizar una huelga concertada para lograr una modificación o una conquista de derechos. Las personas justamente que realizan las tareas de cuidado no pueden realizar una huelga sustantiva. Y no tienen el derecho, digamos, de decir no. ¿Por qué? Porque el trabajo reproductivo no se puede parar. Y como reflexiones finales, les presento que este escenario, ¿sí? Debemos realizar múltiples y analizar múltiples complejidades que nos presenta la pandemia en el mercado laboral, y cuya respuesta va a depender en gran medida no solamente de la capacidad de los ordenamientos jurídicos laborales para diseñar estas políticas de gestión integral, ¿sí? Deben ser transformadoras. Estos planteos, el camino por delante, va a estar signado por el diseño de políticas que atiendan a estos históricos y estructurales desafíos que se ven potenciados por la pandemia bajo el riesgo de que cambie algo, ¿sí? Podemos no cambiar nada. Entonces tenemos que estar atentos y poner sobre la mesa y estar alertas sobre todas estas cuestiones. Y finalmente, es tiempo de que las agendas de género y trabajo confluyan en una línea común para alcanzar este horizonte que creo que todas y todas tenemos, y es por lo cual estamos en la jornada de hoy, que es alcanzar una verdadera justicia social. Bueno, les agradezco la atención, la paciencia, y bueno, seguimos con la compañera Lucrecia. Gracias. Hola, compas, hola a todos. Tengo una conexión media mala, así que estoy conectada doble. Si se me empieza a entrecortar, alguien me chifla y yo cambio al celu y pongo todo me paso al celu que lo tengo conectado. Bueno, un poco la idea de la intervención en vivo que se hizo recién es demostrar la realidad cotidiana, ¿no? Que tenemos con el teletrabajo, quienes tenemos históricamente asignadas las tareas de cuidado. Pienso en el trabajo remoto, en el teletrabajo, y pienso que era impensable hace unos meses aplicarlo en el Poder Judicial y en un montón de dependencias públicas, ¿no? Que no están preparadas en absoluto, digo, deficiencias edilicias, se caen los techos, pensar en manejar la computadora desde nuestra casa, la computadora de la oficina de nuestra casa era impensable. Pero bueno, de golpe nos encontramos trabajando así, manejando las computadoras de nuestras oficinas, de nuestra cocina, nuestra pieza, nuestro living. Algunos más afortunados tendrán escritorios o habitaciones exclusivas para trabajar, pero no es la realidad de la mayoría. Y de un día para el otro cambió el escenario laboral rotundamente y se mimetizó con nuestra vida cotidiana y doméstica,
pasó a ser parte de nuestras familias, hijes, convivientes, esta nueva y repentina modalidad bastante improvisada, llegó de una manera muy intempestiva, nos llevó bastante puestas, porque en este intento de intentar poner límites a la jornada laboral, que quedó completamente difusa entre el trabajo remoto y la vida cotidiana, esto de que hay que conectarse después de hora porque el sistema colapsa en horario laboral, o porque las tareas de cuidado y de gestión del hogar no nos permiten cumplir con las exigencias laborales durante nuestro horario preestablecido de trabajo, esto de que llegan mensajes de WhatsApp que nos llaman a cualquier hora, que no hay fines de semana, y esto que se mezcla constantemente, ¿no? Esto que quisimos mostrar un poco en la intervención de cómo un jefe puede llamar en cualquier momento, cómo la interrupción de quienes tienen hijes puede interrumpir en cualquier momento las tareas. Y bueno, lo que queremos hoy es ver un poco eso, ¿no? Repensar un poco estas dinámicas cotidianas que se dan a raíz del teletrabajo y pensarlo desde el feminismo, cómo nos atraviesa a quienes tenemos las tareas de cuidado históricamente. Y bueno, tenemos otros problemas, ¿no? Con el teletrabajo, que es que tiene una serie de características que pueden aparecer como ventajas cuando en realidad no las son, y es un poco, voy a hablar ahora tratando de no aburrirles haciéndolo muy largo. Ahora el teletrabajo tiene una función primordial en este contexto, en este momento que estamos atravesando, porque nos permite continuar garantizando el derecho a acceso a la justicia de los justiciables, pero bueno, no podemos perder de vista que no está pensado en esos términos, no está pensado para garantizar ni los derechos de los justiciables, ni de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, sino que está pensado para que las patronales no dejen de producir y de funcionar, y en ese afán de querer continuar a toda costa y como de lugar, se puede llevar puestos los derechos laborales, ¿no? Hay muchas características de esta modalidad que parecen ventajas, como recién decía, y no lo son. Una de estas ventajas es el supuesto ahorro que representa la modalidad. Intentan instalar que no gastamos más en viáticos o en comida en las oficinas para comer afuera de nuestro hogar. Sin embargo, el trabajo remoto genera muchísimos más gastos de los que a veces parece, porque, por ejemplo, tenemos que mantener calefaccionada las 24 horas del día en nuestra vivienda, tenemos que estar conectados a internet, a todos los aparatos electrodomésticos, toda la computadora, las luces prendidas, y genera muchísimo gasto de servicios. Entonces esto genera que no haya ningún tipo de ahorro, incluso que se ve traducido en gastos muy importantes, que por ahí pasan hasta desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, si también tenemos hijes a cargo, hay que hacer malabares para que durante la jornada estén entretenides, y eso se puede traducir en tener que adquirir nuevos elementos con los que no contábamos, también para generar que la casa sea un espacio seguro, lo que se traduce en más gastos, qué sé yo, acondicionar el hogar para si hay niñes que son chiquitas todavía, tenemos que acondicionar la casa de manera tal de que no haya riesgos mientras estamos abocadas a la tarea laboral. Por otro lado, también en caso de convivir, hay un montón de ejemplos, pero en caso de convivir, por ejemplo, con más personas que necesiten conexión para poder teletrabajar, o para poder estudiar, o para poder realizar distintas actividades para las que necesiten conexión, que hoy todas las actividades necesitan conexión, surge la necesidad de por ahí comprar nuevos dispositivos o computadoras, y surge también el impedimento de que quizás no están dadas las condiciones económicas para comprar esos equipos, entonces hay que teletrabajar desde dispositivos que no son adecuados, desde celulares, desde tablets o netbook, desde los cuales se ve mal o se ve chico o se tildan porque no resisten los programas que nos da la patronal para trabajar. Otra supuesta ventaja de esta modalidad
es esto de que hay una supuesta mayor autonomía, ¿no? Nos quieren hacer creer esto de que podemos organizarnos la vida como queremos, de que podemos gestionar nuestros horarios, pero en realidad es una total mentira, porque lo único que tenemos es una falta constante de límites de horarios, y hay una confusión constante entre la vida personal y la vida laboral. Se difumina la jornada laboral. No hay límites, no hay diferenciación entre la jornada laboral y la vida personal. Se mezcla el trabajo asalariado y el no remunerado, como las tareas de cuidado. Se mezclan las tareas reproductivas y productivas, sobre todo en las mujeres, que somos quienes históricamente tenemos las tareas de cuidado y de gestión del hogar a cargo. Por otro lado, también pasa que la jornada laboral no es clara. Por ejemplo, ¿qué pasa si se nos corta la conexión o la luz en horario laboral? ¿Qué pasa con las horas que pasamos frente a una computadora que funciona lenta, por ejemplo, porque el sistema es deficiente o porque nuestro aparato no está, es viejo, está desactualizado y no responde de manera eficiente frente al programa que nos da la patronal para trabajar? No sería tiempo de trabajo lo que dedicamos a intentar trabajar, pero no podemos hacerlo porque tenemos problemas técnicos. Todas estas horas puestas al servicio del trabajo, que no son reconocidas ni se ven reflejadas, porque no se reflejan en la productividad, son horas que no son recuperables ni son remuneradas. Como también lo son las horas que tardamos de más en trabajar por no poder abocarnos exclusivamente a nuestras tareas productivas cuando tenemos tareas no remuneradas a nuestro cargo, cosa que no pasa si estamos en una oficina, por ejemplo. A mí me interesaría, tenemos un video que es el que vieron como adelanto. Me interesaría que lo veamos ahora para que no se haga tan larga la exposición, y después del video retomo y sigo con algunas otras de estas supuestas pero falsas ventajas. Así no se hace tan largo y tan tedioso. Cortamos un poco con este video que prepararon Maga y bueno, y les compañeros que estuvieron acá interviniendo en vivo. Tal vez el tiempo haya cambiado. El primero era más estructurado y rutinario. Y ahora vivimos un tiempo más desorganizado e imprevisto. Pero ambos tiempos son igual de estresantes, angustiantes y cargados de tareas domésticas y cuidados que con la nueva modalidad de teletrabajo se profundiza e invisibiliza una vez más en las mujeres.
Metela al baño que estoy llegando. ¿Pasaste la factura? Te queda linda, ¿eh? Llámame cuando puedas, sí, por favor. No es urgente, pero bueno, casi. Así que, ni bien veas este mensaje, llámame. Este es tu momento. Toma una respiración para liberar tensiones y ponte bien receptiva. Recuerda, el Zoom que tienes a las 20 horas con tu jefe. Claudio, te espero, no me falles, ¿eh? Llámame cuando te despiertes. Hubo un problemita con un papel. Que descanses. Apaga la luz. ¿Te miraste, mamá? Pipito. Hola, ma. Sí, ahora te llevo... Sí. Hijito. Tengo hambre. Bueno, ahí voy. Mamá, tengo hambre. Dale. Mamá, tengo hambre. Ahí voy, Kaiti. Ay, Fer. Mamá, tengo hambre. Pará, hijo. Mamá, Bueno, ahí corto, ahí corto. Hola. Jorge. Bien, acá. Sí. No. Porque no me habían llegado bien los datos. ¿Necesitas que te compre leche? ¿Qué estás haciendo, Fer? ¿Te gustan y lo like? Porque si no te puedo llevar... Si no, no te preocupes, haz una cosa. Yo ahora estoy saliendo para allá. Mami va a mandar un audio importante. Hola Magdalena, te quería convocar para... ¿Qué tal? Te habla la secretaria de Legalizaciones de La Plata. Era para mandarte... Era para hacerte una invitación. Hola, ¿qué tal? Te habla Magdalena de Legalizaciones de La Plata. Hola, ¿qué tal? Te habla Magdalena de Legalizaciones de La Plata. Era para invitarte a la jornada. Vos mandame lo que necesites, yo paso por el súper y te lo llevo. Lejos de ¿sí? convertirnos en lo que la ideal del neoliberalismo llamó Superwoman, mujeres de cuerpos perfectos, sacrificadas y dedicadas 100% para llegar a todos, y poder reconciliarlos con la dualidad culpa-deseo, tenemos que saber que nosotras no somos el problema. Lo que está mal es el sistema. Quédate tranquila, que lo estás haciendo muy bien. Hacemos lo que podemos, como podemos y con los recursos que tenemos. ¿Pero esto alcanza? Necesitamos cambiar el modelo. Una ampliación de derechos laborales colectivos con abordaje integral. Y para ello es necesario que pongamos límites. Somos mujeres reales para un sistema que lo que busca es productividad por sobre calidad. Pensarnos colectivamente, dejando de lado los pensamientos individuales, es un horizonte que debemos construir día a día. Y si pensamos en el tiempo libre, o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo
que hay que tirar y vivir comprando y tirando. Lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, O tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva Si construimos colectivamente, el tiempo nuestro puede cambiar. Bueno, compas, ese video nos encantó. Cuando lo vimos yo lloré, cuando lo vimos por primera vez, porque refleja mucho la realidad que están viviendo muchísimas compañeras. La idea de compartirlo en este momento y después continuar era porque iba muy de la mano de estas dos supuestas ventajas que había mencionado antes. Entonces, antes de avanzar, me parecía importante que ya lo podamos ver, que ya lo hayamos visto todos. Voy a continuar con las otras supuestas ventajas. Con respecto a socializar el video que están pidiendo acá, sí, no va a haber ningún problema. Aparte, después la idea es subir esta jornada, así que no hay problema. Pero bueno, voy a avanzar un poco en el resto de las supuestas ventajas. Una supuesta ventaja que es bastante preocupante, por lo menos de la perspectiva de género, es el hecho que quieren instalar desde las patronales de esto del no contacto con los jefes y el supuesto beneficio que esto tiene en los casos en que los jefes son violentos o hay situaciones de acoso laboral. Entendiendo que el teletrabajo permite a la mujer no tener contacto presencial, directo con estos jefes o con compañeros que ejercen algún tipo de violencia. El tema es que esto no es de ninguna manera una ventaja, porque nuestra lucha como feministas y sindicalistas es que los espacios de trabajo estén libres de violencia, y para eso deben estar libres de violentos, no libres de mujeres a quien violentar en la oficina. La idea no es que nos encierren en nuestras casas y que nuestro espacio laboral sea a partir de ahora la pantalla de nuestra computadora. Y la idea no es que nos corran de los espacios laborales, sino generar ambientes laborales libres de violencia. Aparte, en consonancia con esto, no es excluyente la cercanía física y la violencia. Digo, la violencia no se la combate, si no se la combate con un enfoque y una intervención sindical feminista desde una perspectiva de géneros, el violento va a buscar los modos de llevar adelante esa violencia de nuevas maneras. Si se cambia el espacio laboral, va a cambiar su manera de ejercer violencia y va a seguir violentando. Con esta nueva modalidad de trabajo surgen también nuevas modalidades de violencia y, por ejemplo, las violencias que son ejecutadas por medios electrónicos. El hecho de tener que estar de manera obligada en contacto con los jefes a través de los teléfonos celulares personales facilita el acoso. Digo, ¿cómo poner un límite cuando tenemos que tener nuestros celulares personales a disposición de los titulares, por ejemplo? O el caso de que no hay nadie escuchando, por ejemplo, un llamado telefónico. No es como cuando estamos en una oficina y hay más compañeras y compañeros para presenciar esas situaciones. Un jefe puede llamar a cualquier hora con excusa de que tiene algo laboral para decir y está utilizando esto para acosar a una empleada. Digo, sirve de excusa y sirve de justificación de estos mensajes o llamados excesivos y con fines no laborales. Se pueden escudar en la supuesta necesidad de algo laboral y en realidad estar acosando y violentando a una compañera, una empleada, una trabajadora.
Por otro lado, para los casos en que alguien está atravesando una situación de violencia en su ámbito laboral, en particular, la Asociación Judicial Bonaerense, lo digo aclarando porque hay compas que son de otros ámbitos, pero en el caso de nuestro sindicato, tenemos la conquista del derecho al acceso de una licencia por violencia de género. Es decir, que si alguien necesitara dejar de asistir a su lugar de trabajo por una situación de violencia de género, puede hacerlo amparada en esta licencia por violencia de género, puede dejar de asistir al lugar de trabajo accediendo al derecho de la licencia. Digo, pero hay una diferencia muy importante. Es una licencia, no una invitación a trabajar de manera remota, sino a trabajar haciendo uso, a no trabajar haciendo uso de esta licencia específica que costó muchísimos años conseguir, porque antes teníamos licencias, se daban licencias, por ejemplo, psiquiátricas, con todo lo que implicaba para una trabajadora tener ese antecedente, ¿no? Como último, y en cuanto a lo relacionado a la violencia de género, tampoco hay que perder de vista que el aislamiento, en caso de estar conviviendo con el agresor, puede empeorar y recrudecer la violencia sufrida. Durante el aislamiento hubo un aumento de más del 40% de las denuncias por violencia de género, y el 75% de los femicidios perpetrados fueron en la casa de la víctima. Esto nos indica que no siempre el hogar es un lugar seguro y que muchas mujeres pueden estar teletrabajando en un contexto de extrema vulnerabilidad y violencia. Entonces es importante atender también desde ese punto, digo, cómo nos puede afectar el trabajo remoto en caso de estar sufriendo algún tipo de violencia por motivos de género, sea dentro del ámbito laboral, sea en el ámbito familiar. No me quiero olvidar, me estaba olvidando de algo, que es con respecto a el resto de las licencias, digo, y con muchos otros derechos que costó conseguir. Se presenta la problemática de que van a empezar a empezarse a diluir otras licencias, como son las licencias, por ejemplo, por examen o por enfermedad, porque nos pueden decir, no venga, total podés trabajar desde tu casa, y las licencias no son eso, no son trabajar de manera remota. Las licencias son no trabajar cuando estamos en uso de nuestras licencias. Entonces eso es muy importante, porque se pueden empezar a diluir un montón de cuestiones, se pueden empezar como a confundir los límites con un montón de cosas, no solo con la jornada laboral, sino con un montón de otros derechos que costaron muchos años conseguir y que de un sopetón, con una medida que metieron por la ventana con la excusa de esta pandemia, puede llevar a perder un montón de conquistas de derechos laborales conseguidos. Bueno, por otro lado, con respecto a esto de cuidar los derechos laborales conquistados, nos encontramos también con que esta modalidad nos dispersa, nos aleja, genera que se pierda frecuencia en las relaciones personales y sindicales, porque no tenemos el contacto diario, no tenemos el contacto cotidiano, entonces es casi imposible mantener una charla, mantener una relación cotidiana con las compañeras y compañeros de oficina y del resto de las dependencias, y esto genera que puedan crearse situaciones de maltrato que nadie alerte, porque hay una desvinculación total entre trabajadores, que quizás en una situación de presencialidad, en una relación cotidiana constante, es diferente, pero en este contexto hay tanta desvinculación que las situaciones de violencia o maltrato se viven en absoluta soledad, y eso genera que sea todavía más difícil decidir avisar o no al sindicato, decidir denunciar a un titular que ejerce violencia. Bueno, en este punto me quiero detener un segundo y a la vez retomar un poco el punto anterior que hablamos sobre violencia de género específicamente, que el aislamiento físico no tiene por qué traducirse en una desconexión absoluta de las compañeras y compañeros de trabajo y mucho menos del sindicato, ¿no? Lo digo porque aunque podamos no vernos diariamente, esta oportunidad me parece muy importante utilizar esta jornada para dejar en claro que aunque tengamos que trabajar en espacios físicos diferentes, podemos seguir recurriendo a referentes gremiales de confianza si estamos atravesando una situación de maltrato o atropello a cualquier derecho laboral o estamos sufriendo cualquier tipo de violencia, ¿no? El sindicato sigue estando, aunque no nos sigamos viendo en la cotidianidad. Está bueno que podamos mantener cada cual vínculo con el resto de los compañeros de trabajo. Es muy importante para poner en común también las realidades y cómo se va vivenciando, ¿no? Porque empieza a haber una despersonalización tan grande que no tenemos idea qué le está pasando a la otra compañera o al otro compañero.
no tenemos idea si esa persona, qué sé yo, falleció alguien conocido, por ejemplo, porque no tenemos la cotidiana, no sabemos si está triste, si está mal, si le está pasando algo, y es muy importante que tratemos de desvincularnos, de tratar de vincularnos, ¿no? Fuera de esta realidad de absoluta desvinculación que estamos viviendo. Creo que para que el trabajo remoto sea una herramienta eficaz, que la pongamos al servicio nuestro de los trabajadores, tenemos que pensarlo de manera colectiva y nunca desde las supuestas ventajas personales. Por ejemplo, esto de, no sé, bueno, a mí la oficina me queda lejos, entonces me ahorro 1 hora y media de viaje, por ejemplo, ¿no? Porque a la larga todas estas supuestas ventajas se nos van a volver en contra nuestro, por lo menos desde la construcción colectiva, se nos van a volver en contra, y van a terminar convirtiendo al trabajo remoto en una trampa de la patronal, en una trampa del capitalismo que nos exige cada vez más productividad, sea cuales sean las circunstancias, y también una trampa del patriarcado, que esto de que a las mujeres se nos exige que cumplamos con las tareas productivas, las reproductivas, de manera suficiente, ininterrumpida, de manera eficaz, puede volverse una trampa en la que caemos en esto sin alertar, sin prender las alertas, ¿no? Como trabajadores, como sindicato, de la que va a ser muy difícil salir. Porque aparte también se puede ver totalmente afectada el acceso a la justicia, porque digo, ¿qué pasa con el acceso a la justicia y el trabajo remoto? ¿Qué pasa con los justiciables que quieren acercarse a preguntar a las oficinas del Poder Judicial por algo, porque no saben qué hacer, a quién acudir? Digo, el trabajo remoto hoy es la única herramienta que tenemos para poder seguir garantizando el derecho de acceso a la justicia en el marco de esta pandemia y este momento que estamos viviendo a nivel mundial, que desorganiza y reorganiza nuestras vidas de una manera intempestiva, reorganiza nuestros trabajos, nuestras familias, pero pasada la pandemia, ¿qué nos queda? Pasada la pandemia tenemos que volver a las oficinas en condiciones seguras, tenemos que volver a atender a quienes se acercan pidiendo información, y tenemos que pensar también que esto nos va a afectar hasta en cómo aplicamos la perspectiva de género por la que tanto peleamos, porque si no tenemos la posibilidad de presencialidad, ¿cómo una compañera va a confiar en contarnos una situación de violencia o acoso si no tenemos el contacto cotidiano, por ejemplo? El teletrabajo, si bien ahora es la única herramienta que tenemos para seguir trabajando por este contexto, es algo que nos divide, nos enajena absolutamente como trabajadoras y trabajadores, y nos convierte como en engranajes individuales que no saben qué le pasa al resto, nos hace como perder hasta un poco la humanidad, la capacidad de poder compartir un momento en una oficina con un compañero o una compañera, ¿no? Por eso es un poco la idea de habernos reunido hoy, para pensarnos y repensarnos de manera colectiva, para poner en discusión esta nueva modalidad, no para inhabilitarla, porque puede llegar a tener ventajas, puede tenerlas, pero siempre que esté puesta a disposición de los derechos laborales y a disposición de que el Poder Judicial sea un lugar cada vez más inclusivo y que garantice cada vez más derechos, ¿no? Ahora hay una ley de teletrabajo, ¿no? Está en los medios esto de la ley del teletrabajo, y bueno, si bien no va a regirnos, porque es para quienes se encuentran bajo la órbita de la ley, de la ley de contrato de trabajo, es un piso normativo básico muy interesante del que nos tenemos que parar para poder discutir con las distintas patronales cuáles son las condiciones mínimas que vamos a exigir en caso de que el teletrabajo perdure en el tiempo, más allá de la pandemia, o se siga extendiendo, digo, porque viene para largo esta situación sanitaria. Algunos puntos claves de esta ley son que el empleador debe proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo, asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de todo lo que necesitemos para trabajar. Eso, en nuestra realidad, como judiciales, sabemos que de ninguna manera se ve reflejado, ¿no? Actualmente. Por otro lado, el teletrabajador tendría que tener derecho a una compensación por los gastos mayores que tenga en conectividad y consumo de servicios, que hoy lo hablamos un poco con esto al principio de una de las falsas ventajas. Con respecto a los límites de la jornada laboral, las plataformas que se utilicen deben impedir la conexión fuera de la jornada laboral.
tampoco es algo que suceda. De hecho, sabemos que muchas veces hay que conectarse fuera de los horarios porque en horario laboral colapsa, porque no está preparado el sistema para trabajar de esta manera. También contempla el derecho a la desconexión digital, que hablaba un poco hoy Marie, limita la conexión del trabajador a dispositivos digitales fuera de su jornada, y también durante los periodos de licencias, de lo que hablamos un poco antes, de que la licencia no termine siendo, bueno, trabajar desde tu casa. También define que será voluntario y que será revocable, contempla derechos sindicales, y algo fundamental es que esta ley contempla las tareas de cuidado. Quienes tengan a cargo hijos menores o personas con discapacidad o mayores dependientes van a tener derecho a horarios compatibles con estas tareas de cuidado, ¿no? Y en este último punto me parece que es clave detenernos un poco porque es la primera ley que contempla las tareas de cuidado como tales, ¿no? A ver, somos conscientes de que si las mujeres nos negáramos a realizar las tareas de cuidado y de gestión del hogar, se cae la economía mundial literalmente. Las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas son lo que sostienen y permiten la economía capitalista tal cual la conocemos hoy. Y si bien este reconocimiento normativo de las tareas de cuidado en la ley de teletrabajo no van ni a acabar con el capitalismo ni a tirar el patriarcado, aunque ya quisiéramos que eso suceda, no va a suceder, es un buen punto de partida por lo menos para empezar a reconocer jurídicamente estas tareas y por lo menos para empezar a tratar de equiparar las horas de trabajo entre productivos y reproductivos, entre remunerado y no remunerado, que tenemos tan dispares las mujeres y los varones. No la quiero hacer muy larga, la idea no es que esto sea súper tedioso, sino que nos da herramientas para pensar de manera colectiva, así que voy a ir cerrando, y me interesa mucho recalcar esto, que es que en algunos momentos esta jornada pudo haberse tornado muy binaria, ¿no? Esto de mujeres y varones. Esto responde a que la realidad del Poder Judicial es esta composición, digo, del Poder Judicial y de todas las instituciones públicas y privadas es mayoritariamente binaria, y me parece necesario hacer hincapié en la necesidad de seguir peleando por la implementación real del cupo laboral travesti trans en todas las instituciones estatales y no estatales, en el Poder Judicial, que bueno, es lo que hoy nos convoca. Es una pelea que nuestro sindicato en particular tomó como bandera y que espero que en el corto plazo logremos que de bandera pase a ser un derecho conquistado. Por otro lado, hacer un comentario respecto de que nos planteemos por qué, si pueden ver ahora, la gente que está participando, somos amplia mayoría de mujeres, y quizás empezar a plantearnos por qué siempre somos mujeres en la totalidad o en una amplia mayoría quienes participamos de este tipo de actividades. La idea es que cada vez haya más varones que se sumen y que empiecen a pensar estas cuestiones, porque si no, es una pelea que damos contra viento y marea y no va a llevar a ningún lado. Si solo la damos las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, es muy difícil que podamos generar un verdadero cambio que sea profundo y que sea definitivo. Por último, y no menos importante, quiero destacar y reconocer el terrible laburo que hicieron Maga, el Pelu, digo el Pelu ya como si fuera mi amigo, como si lo conociera, Sol, Felicitas y toda esta equipa de teatro hermosa que desde que les comentamos la idea que teníamos se puso este proyecto al hombro, hicieron un trabajo genial, sinceramente, bueno, el video ya pudieron verlo, también la intervención en vivo. Teníamos un montón de nervio porque esto es todo sumamente nuevo, era totalmente desconocido, pero bueno, valió la pena asumir este desafío porque confiamos y creemos en que la única manera de generar conocimiento es de manera colectiva, colaborativa y de manera horizontal, haciendo circular la palabra, los saberes, el conocimiento, las experiencias, y estos tiempos de virtualidad no nos permiten hacer las jornadas como quisiéramos, ¿no? Pero intentamos buscar la manera de que esta jornada no sea ni tediosa, ni se convierta en una cuestión simplemente expositiva, integrando estas intervenciones en vivo, este video que armaron esta equipa de teatro, que insisto, fue todo un desafío, fueron muchos nervios previos de ver cómo salía sobre todo la intervención en vivo,
pero insisto en que valió la pena embarcarnos en esta experiencia porque confiamos plenamente en que la salida es colectiva y que también poder incorporar a laburar con nosotros a actrices y actores responde a una postura política, ¿no? A una postura de que el feminismo, el sindicalismo, es siempre un camino colectivo y colaborativo que debe correrse de los modelos académicos expositivos, y frente a esta realidad que no nos permite encontrarnos, la expresión artística nos pareció la mejor manera de encarar esta manera, siendo coherentes con nuestra firme creencia de que la salida es colectiva, es con el arte y es entre trabajadores y trabajadoras.